Saludos chicos, bienvenidos a una clase más de patología. El día de hoy vamos a hablar el último tema que corresponde a la parte de oncología dentro de lo que sería patología. Vamos a hablar sobre la defensa, la clínica y cómo es que se va a diagnosticar el tumor. Bien, entonces mi nombre es Brendy Santiago y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Bien, lo que vamos a ver en cuanto al contenido, en primer lugar es la defensa ante el tumor, luego vamos a hablar un poco sobre los aspectos clínicos del tumor, es decir, cómo se puede manifestar el tumor o el cáncer, luego vamos a hablar sobre cómo se coloca el grado y el estadio del cáncer, y por último vamos a terminar viendo cómo se realiza el diagnóstico por laboratorio del cáncer. Bien, entonces vamos a empezar hablando sobre la defensa ante el tumor, es decir, qué es lo que hace nuestro cuerpo cuando detecta que hay células malignas o células que han perdido el control y se están replicando. Bien, entonces el primer punto a hablar es sobre la vigilancia inmunitaria. ¿Qué es lo que nos dice este término? En cuanto a la vigilancia, debemos saber que en sí nuestro sistema inmune viene a ser un sistema compuesto por células y por ciertas sustancias que se van a encargar de ¿qué? De vigilar por ejemplo, la entrada de algún microbio a nuestro cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se conoce, pero también el sistema inmune se encarga de vigilar que no haya ninguna célula anormal en el medio, es decir, en nuestro cuerpo. Entonces, el sistema inmune lo que va a hacer es vigilar el organismo ante lo que sería la aparición de células malignas, es decir, va a estar constantemente en alerta viendo si es que aparece o no una célula maligna. Ahora, una vez que detecta alguna célula maligna, el sistema inmune es capaz de responder frente a esa célula maligna y puede ejercer ciertos mecanismos para destruir o para contener el crecimiento de las células tumorales. Entonces, la vigilancia inmunitaria es un concepto que nos va a decir de que el sistema inmune es capaz de responder frente a células cancerígenas y puede incluso actuar y evitar que se produzca un tumor maligno. En cuanto al tumor, el tumor va a tener dos tipos de antígenos, por así decirlo. Van a ver, en sí los antígenos se van a clasificar en cuanto a su expresión. El primer tipo de antígeno viene a ser los antígenos específicos del tumor. ¿Qué quiere decir este primer tipo? Quiere decir que son antígenos que están presentes en las células tumorales, es decir, es propiamente el antígeno, es propiamente el tumor, mejor dicho. Y además estos antígenos no los vamos a poder encontrar en ninguna célula normal, es decir, corresponde al 100% a células tumorales. El otro tipo de antígenos vienen a ser los antígenos asociados al tumor. En cuanto a estos antígenos, estos van a estar presentes en las células tumorales, pero también pueden estar presentes en las células normales. Es por ello que estos antígenos vienen a ser más inespecíficos, porque la presencia de estos antígenos necesariamente no quiere decir de que yo tenga el tumor, porque puede estar, presente también en células normales. Por lo tanto, este no vendría a ser específico de un tumor, a diferencia del antígeno que sí es específico del tumor. ¿Por qué? Porque solamente va a estar en células tumorales. Bien, entonces, en cuanto a los tipos de antígenos, también vamos a ver que existe otra clasificación. La anterior clasificación, digamos que fue, no es tan adecuada.
por lo cual se creó una clasificación moderna que se va a basar en su estructura molecular y su origen. Entonces, las principales clases de antígenos, según esta nueva clasificación, vienen a ser 5. La primera es la obtenida por productos de genes mutados. En cuanto a este punto, nos dice de que en sí una transformación neoplásica, es decir, un tumor, viene a ser el resultado de alguna alteración genética, ya sea en el protooncogen que se vuelve oncogen o en el gen supresor tumoral. Estas lo que van a hacer es que al mutar se vuelven raras para el sistema inmune, es decir, el sistema inmune no lo va a reconocer y por lo tanto van a ser reconocidas como algún agente extraño. Entonces, al ser reconocidas como agente extraño, van a funcionar como antígenos. El siguiente punto se trata sobre la sobreexpresión de proteínas celulares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ciertas proteínas van a... que en primer lugar los antígenos tumorales pueden ser proteínas celulares que son normales y pueden expresarse anómalamente en las células tumorales, es decir, proteínas normales que nosotros tenemos en otras células se pueden expresar en los tumores y esta sobreexpresión de proteínas va a despertar la respuesta ante esas células tumorales. Por lo tanto, una excesiva cantidad de proteínas en los tumores puede ser o funcionar como un antígeno. El siguiente punto es sobre los antígenos tumorales producidos por virus oncógenos. En cuanto a este punto, vamos a ver que existen en sí varios virus que están relacionados con lo que sería la producción del cáncer. En sí estos virus pueden producir ciertas proteínas que pueden ser reconocidas como extrañas por nuestro sistema inmune. Dentro de ellos, los más potentes vienen a ser los inducidos por los virus ADN, como por ejemplo en el virus papiloma humano o el virus de Epstein-Barr, que son virus oncógenos que pueden ocasionar cáncer. El virus de papiloma humano ocasiona el cáncer de cervix y el de Epstein-Barr va a ocasionar otro tipo de cáncer, entre otros. Entonces, los virus pueden ocasionar la expresión de ciertos antígenos que van a ser reconocidos por nuestro sistema inmune. El otro punto son los antígenos oncofetales. Los antígenos oncofetales son proteínas que se van a expresar en altos niveles en las células cancerosas y normales, que vienen a ser las células fetales. Obviamente estos antígenos oncofetales solo están elevados en la etapa fetal, pero no van a encontrarse en el tejido adulto. Se cree que los genes que van a codificar estas proteínas están silenciados durante todo el desarrollo y a la vez vamos a ver que su represión se libera con cierto estímulo y puede llegar a transformarse en algo maligno. Y por último, el siguiente punto, que también sería una especie de antígeno, vienen a ser los glucolípidos y glucoproteínas de superficie celular alteradas. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí la mayoría de los tumores van a expresar niveles altos, más de lo normal, de glucolípidos o de glucoproteínas, que vienen a ser componentes que están en la superficie de una célula. Entonces, al sobreexpresar estos componentes o al expresarlos pero de forma alterada, también pueden despertar la respuesta inmune. Bien, entonces eso sería la otra clasificación de antígenos, la nueva clasificación de antígenos a comparación de la anterior que habíamos visto, que solo se clasificaba en específicos del tumor y asociados al tumor. Estas en realidad se van a clasificar, depende de qué es lo que se altera, mejor dicho. El siguiente punto sería o habla sobre los tipos de defensa. En sí van a haber dos tipos de defensa, la defensa inespecífica y la defensa específica.
En cuanto a la defensa inespecífica, va a estar más relacionada con lo que sería, inespecífica va a estar más relacionada con lo que sería el sistema inmune innato. Y aquí vamos a ver que las células tumorales van a ser destruidas con la ayuda de macrófagos, las células natural killer, los leucocitos polimorfonucleares, entre otros. Eso quiere decir que la defensa inespecífica va a estar dada principalmente por el sistema inmune innato. En cambio, la defensa específica va a estar dada principalmente por lo que serían la defensa inmune adaptativa, pero también interviene la defensa inmune innata. Entonces, en cuanto a la específica, lo que vamos a ver es que va a estar dada por los linfocitos citotóxicos, también los TCD4, macrófagos y células natural killer, que van a reconocer a ciertas células también tumorales, y también intervienen los anticuerpos que van a ser producidas por las células plasmáticas, que pueden activarse por lo que serían los linfocitos TCD4. Entonces, esos vienen a ser los dos tipos de defensa que vamos a tener y nos va a servir para defendernos o para, evitar que las células malignas proliferen. Bien, en general, la defensa ante las células tumorales va a estar dada principalmente por la inmunidad celular, que es distinta a la inmunidad tumoral. La inmunidad celular es ejercida la inmunidad por las células, mientras que la humoral es la inmunidad ejercida por ciertas moléculas o sustancias que van a sintetizar esas células. Entonces, en sí la inmunidad va a estar mediada por la inmunidad celular, y vamos a ver que hay distintas células que intervienen. Dentro de las principales vamos a tener al linfocito TCD8 o citotóxico, y lo que vamos a ver es que el linfocito T citotóxico nos va a proteger contra las neoplasias asociadas a los virus. ¿Por qué? Porque el linfocito TCD8 va a tener un receptor, que es el MHC de tipo 1, y este MHC de tipo 1 es específico para microorganismos intracelulares, y como sabemos, los virus vienen a ser microorganismos intracelulares obligatorios. El MHC de tipo 1 va a ser específico para microbios intracelulares, como había mencionado, y los virus vienen a ser un microbio intracelular. Los virus necesitan ingresar a la célula para poder replicarse, y van a dirigir su material genético al núcleo de la célula, y con ello van a estimular la síntesis de sus proteínas para seguir infectando a otras células. Entonces habíamos dicho que habían los llamados virus oncógenos, que eran virus que iban a producir cáncer, como el VPH. A la vez vamos a ver de que se va a generar también por inmunización con células dendríticas pulsadas con antígeno tumoral, es decir, este linfocito TCD8 también interviene en las famosas vacunas de células dendríticas, donde a través de estas células se va a estimular lo que sería la detección de los antígenos tumorales. El siguiente punto serían las células natural killer. En cuanto a las células natural killer, recordando un poco su función, las células natural killer lo que hacían eran destruir a una célula de forma directa, sin necesariamente una sensibilización previa, a diferencia de los otros linfocitos que necesitan reconocer el antígeno antes de actuar. Esta célula natural killer, lo que vamos a ver es que se va a activar a través de dos citocinas, la interleuquina de tipo 2 y la interleuquina de tipo 5, y vamos a ver que va a ser capaz de ir hacia las células tumorales y estimular la lisis celular. Vamos a ver que los receptores que van a iniciar todo este proceso vienen a ser los receptores NKG2D, y vamos a ver que de esta manera las células natural killer lisan las células tumorales. El siguiente punto son los macrófagos.
que estos van a estar relacionados más con la muerte de las células tumorales in vitro, y vamos a ver que los mecanismos para matar a las células tumorales van a ser similares a los que usan para matar a los microbios, y esto sería mediante la secreción del factor de necrosis tumoral. El macrófago sintetiza esta sustancia, y esta sustancia se encarga de la lisis celular. El siguiente punto serían los anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas, y las células plasmáticas son los linfocitos B maduros. Entonces, los linfocitos B maduros, que son las células plasmáticas, van a producir los anticuerpos, y también se usan estos anticuerpos como un tratamiento antitumoral, es decir, contra las células tumorales. Bien, este gráfico más que nada sintetiza lo que sería la función de las células que habíamos estado hablando, cómo las células B van a, o mejor dicho, las células plasmáticas van a sintetizar anticuerpos, y estos anticuerpos van a unirse a los antígenos, y estos, una vez unidos, van a despertar la respuesta inmune humoral mediante las células B, y la respuesta inmune la respuesta inmune celular. Luego también vemos la función del macrófago, que mediante el factor de necrosis tumoral, es decir, el macrófago, una vez activado por una célula TCD4, va a sintetizar lo que sería el factor de necrosis tumoral, que va a ayudar a la destrucción de las células tumorales. De igual forma, la célula TCD8 citotóxica, que va a encargarse de destruir a las células tumorales. Y también vamos a tener a la célula natural killer. En este cuadro lo que vamos a ver es que se grafica lo que sería los antígenos tumorales que van a ser reconocidos por la célula TCD8. Lo que vemos en la primera parte es que vamos a tener una célula presentadora de antígeno que va a reconocer el antígeno tumoral y lo va a presentar a través del MHC clase 1 al linfocito TCD8, que es cómo funciona normalmente. En el primer cuadro de abajo lo que vamos a ver es las distintas clasificaciones de antígenos tumorales que habíamos visto. Habíamos visto que existían los virus oncógenos, las proteínas propias hiperexpresadas, o una proteína propia mutada, o el producto de lo que sería un oncogen o un gen supresor tumoral mutado, es decir, un pedazo de célula mutada. Como ya habíamos mencionado, estas distintas clases de antígenos van a despertar una respuesta inmune en lo que serían las células TCD8. El siguiente punto, o el siguiente apartado, viene a ser la evasión inmunitaria, es decir, cómo las células tumorales van a tener ciertos mecanismos para evitar toda esta respuesta inmune que produce nuestro cuerpo ante la presencia de una célula tumoral. Es decir, a pesar de que la célula tumoral despierte una respuesta inmunitaria, va a ser capaz también de evadirla. Y este proceso de evasión va a tener distintos mecanismos. Uno de ellos viene a ser lo que sería el sobrecrecimiento selectivo de variantes antígeno negativas y la eliminación de los subclones muy inmunogénicos. Este mecanismo principalmente nos dice de que habíamos visto que los antígenos tumorales podían ser la sobreexpresión de proteínas normales. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro cuerpo hay proteínas que se producen en una mínima cantidad, es decir, la cantidad con la que se producen es tan pequeña que el sistema inmune no lo ha reconocido como algo propio. Y cuando en un tumor esta proteína se sobreexpresa, es como si el sistema inmune lo reconociera por primera vez, y al reconocerlo por primera vez no lo va a reconocer como algo propio, lo va a reconocer como algo extraño. Es decir, a pesar de que yo tenga esa proteína,
en mi cuerpo, que siempre la he tenido normalmente, debido a que está en bajas cantidades, mi sistema inmune no lo ha registrado como propio, y por eso que cuando se produce la mutación y se sobreexpresa, despierta una respuesta inmunitaria. Entonces, de esta manera también se puede producir lo que sería la evasión inmunitaria. El siguiente mecanismo de evasión inmunitaria sería la falta de coestimulación. ¿Qué quiere decir? Que para que se produzca lo que sería una presentación de antígenos por parte de la APC y esta APC active a una célula T, sea tanto TCD4 como TCD8, habíamos, recordando un poco de inmunología, se necesitan ciertas señales de coestimulación que iban a estar dadas por moléculas como B7 y la unión con CD28, o también PD1 y PDL1. Entonces, estas moléculas lo que iban a hacer era estimular la presentación de antígenos. Sin embargo, si no existen estas moléculas, no se produce una presentación de antígenos adecuada y por lo tanto no se produce una respuesta celular adecuada. Es por ello que eso también vendría a ser un mecanismo de evasión, ya que las células tumorales pueden evitar la expresión de las moléculas coestimulantes y así evitar la respuesta inmune. La siguiente sería el enmascaramiento del antígeno, que quiere decir que el antígeno, digamos que se va a disfrazar y va a pasar como un antígeno o una proteína normal, debido a que va a empezar a expresarse como proteína normal. Luego también voy a tener la pérdida o reducción de la expresión de las moléculas de MHC. Y lo que vamos a ver es que el MHC o el CPH es necesario también para la presentación de antígenos y por lo tanto, si yo no tengo un MHC, es decir, mi célula normal no me expresa ese MHC, simplemente no voy a poder presentar el antígeno y al no presentar el antígeno no va a haber una respuesta inmune celular. La siguiente sería la inmunosupresión, que nos quiere decir que ciertos tumores ocasionan una depresión en la función inmunitaria, ya sea en el proceso de síntesis, por ejemplo en la médula ósea, que es el lugar donde se van a fabricar todas las células del sistema inmune. Entre otras. Y el último punto sería la apoptosis de las células T citotóxicas. La inmunidad tumoral, como habíamos mencionado, va a estar dada principalmente por el linfocito TCD8. Y lo que vamos a ver es que lo que serían las células tumorales pueden desarrollar diversos mecanismos que van a llevar a la muerte de los linfocitos T citotóxicos o linfocitos T CD8. Y por lo tanto, si yo no tengo estas células, no voy a poder responder frente a los antígenos, frente a las células tumorales. Es por ello que es tan complicado a veces que nuestro cuerpo reaccione frente a las células tumorales, porque estas células tumorales pueden evadir la respuesta inmune y al evadir la respuesta inmune, el sistema inmune no va a ser capaz de defendernos ante el desarrollo del cáncer. Como se puede ver acá, uno de los mecanismos de evasión es cuando la célula tumoral pierde el antígeno tumoral, por lo tanto pasa como una célula normal, es decir, no se va a reconocer el tumor por las células inmunitarias. La siguiente sería cuando la célula tumoral no tiene el MHC de tipo 1 debido a una mutación. Y la siguiente sería que la célula tumoral es capaz de producir ciertas proteínas inmunosupresoras, que es decir, que evitan la función del sistema inmune. Ahora, el siguiente punto es ver sobre los aspectos clínicos del tumor. Lo que vamos a ver es que tanto los tumores malignos como benignos van a dar algunas señales clínicas. ¿Esto debido a qué cosa? Debido a dónde se localiza el tumor,
y al efecto de masa que produzca, es decir, a la compresión que produzca, se pueden dar ciertos síntomas, ciertos signos. También debido a su actividad funcional, que quiere decir que hay tumores que van a ser capaces de poder producir ciertas sustancias como hormonas. A esos tumores a esa consecuencia se le va a denominar síndrome paraneoplásico, que es lo que vamos a ver más adelante. También vamos a ver que se producen ciertos síntomas por la hemorragia e infecciones que se producen cuando el tumor ulcera, es decir, daña algunas superficies adyacentes. También pueden los síntomas derivarse de los infartos o roturas del tumor. También puede producir lo que sería caquexia o consunción, que es decir, que las personas que sufren con cáncer van a producir lo que sería una pérdida progresiva de la grasa corporal y de la masa corporal magra, acompañada de lo que sería la debilidad profunda, anorexia y anemia. Bien, entonces lo que vamos a hablar ahora es sobre los síndromes paraneoplásicos. En sí, el síndrome paraneoplásico, lo que vamos a ver es que se define como un conjunto de síntomas y signos causados por un tumor, pero que no van a ser dependientes del propio tumor, es decir, no son los síntomas que por ejemplo causa el tumor porque el tumor está aplastando, no sé, los pulmones, sino que van a ser los síntomas que van a ocasionar debido principalmente a otros mecanismos. Puede llegar a detectarse el tumor primario a partir de su síndrome paraneoplásico, por lo tanto es importante conocer qué síntomas y signos puede llegar a dar los tumores y muchas veces viene a ser el síntoma principal para poder diferenciar la expresión de células tumorales. Lo que vamos a ver es que los síndromes paraneoplásicos vienen a ser manifestaciones a distancia, no van a estar relacionados con lo que sería la diseminación de las células tumorales y se van a deber a la producción por parte de las células tumorales de sustancias biológicamente activas. Además pueden preceder o acompañar o seguir lo que sería una neoplasia maligna o el cáncer. Ahora, un mismo cáncer puede tener diferentes manifestaciones, es decir, no se va a expresar siempre de la misma manera en todas las personas. Por ejemplo, el cáncer renal puede producir anemia, puede producir disfunción hepática, puede producir síndrome de Cushing, fiebre, rash, eritrocitosis, coagulopatías, etc. Es decir, no siempre van a tener la misma manifestación. Tiene diversas manifestaciones que pueden estar presentes en algunos pacientes y en otros no. Lo que vamos a ver es algo sobre los síndromes endocrino-metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las células tumorales van a ser capaces de producir ciertas hormonas y desarrollar, por ejemplo, si el tumor produce mucho cortisol, va a desarrollar el síndrome de Cushing. El otro sería si el síndrome produce mucha hormona antidiurética, va a producir lo que sería el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Si produce mucho calcio, va a producir hipercalcemia, o si disminuye los niveles de calcio, hipocalcemia, puede producir hipoglucemia, hipersecreción de gonadotrofinas, hipersecreción de hormona de crecimiento, entre otros. En cuanto a los síndromes hematológicos, pueden producir lo que sería anemia, eritrocitosis, coagulación intravascular diseminada, entre otros. Puede producir trombocitopenias, autoinmune, trombocitosis, tromboembolitis, eosinofilia, eosinofilia. Es decir, todos esos pueden producir los tumores en cuanto a lo que serían síndromes hematológicos. En cuanto a síndromes neurológicos, son diversos, también puede producir una encefalomielitis, una retinopatía, una neuritis óptica, una polimiositis, un síndrome de Eaton-Lambert, una miastenia gravis.
entre otros. En cuanto a los síndromes cutáneos, tenemos la enfermedad de Payet, vamos a tener también a la enfermedad de Bowen, acantosis nigricans, dermatomiositis, dermatitis exfoliativa, enrojecimiento, alopecia, prurito, entre otros. En cuanto a los síndromes gastrointestinales, vamos a tener a la anorexia, a la caquexia, entre otros. Dentro de los síndromes renales tengo el síndrome nefrótico y entre otros tengo la osteopatía hipertrófica o la fiebre. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un cuadro resumen que nos va a especificar de forma clara cómo se producen o cuáles son los distintos tipos de síndromes paraneoplásicos, y dentro de estos vamos a tener que el síndrome de Cushing dentro de las endocrinopatías que habíamos visto, que se va a producir, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, como por ejemplo el carcinoma de pulmón de células pequeñas. Luego tengo a lo que sería el carcinoma pancreático. La hipoglucemia, por ejemplo, se produce en las leucemias, en el carcinoma ovárico. También se produce en lo que sería el fibrosarcoma. La policitemia se produce en el carcinoma renal, hemangioma cerebeloso, entre otros. En cuanto al síndromes nerviosos o neurológicos van a estar también la miastenia, que se produce en el carcinoma broncógeno, por ejemplo. Dentro de los trastornos dermatológicos, la acantosis nigricans se produce también en el carcinoma gástrico, carcinoma pulmonar, carcinoma uterino, broncógeno o de mama se produce en la dermatomiositis. La trombosis venosa o el llamado fenómeno de Trousseau se produce en el carcinoma pancreático, en el carcinoma broncógeno. La endocarditis se produce en lo que sería en cánceres avanzados, la aplasia de la serie roja en la neoplasia tímica, el síndrome nefrótico en varios tipos de cáncer, y así sucesivamente. Se pueden ver distintas manifestaciones dependiendo del cáncer del que estemos hablando. Bien, entonces eso sería en cuanto al síndrome paraneoplásico. El siguiente punto a tratar es sobre la gradación y estadificación del tumor. ¿Qué quiere decir? Que el tumor, una vez identificado, se le debe poner un grado y se le debe poner un estadio. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de producir o realizar el tratamiento, ya que dependiendo del grado y el estadio del tumor se va a indicar, puede ser extirpación o puede ser radioterapia, quimioterapia o fármacos oncológicos, entre otros. Entonces, la gradación va a depender de dos cosas: del número de mitosis de la célula y del grado de diferenciación de las células tumorales, mientras que la estadificación va a depender de tres cosas: de la metástasis, de la diseminación a los ganglios y de qué tamaño sea la lesión primaria. Entonces, el Comité de la Unión Americana de Estadificación de Cáncer usa el llamado sistema TNM: la T de tumor, la N de nódulos y la M de metástasis. La T le va a dar valores de 0 a 1, de 0 a 4, perdón, la N valores de N0 a N3, y la M de metástasis, que le va a dar valores de M0 a M2. Y vamos a ver que, por ejemplo, la T0 significa que es una lesión in situ, que quiere decir que el tumor primario se encuentra en el mismo lugar, no ha crecido, etcétera. Y el de T1 a T4 va a indicar principalmente su tamaño, el tamaño de la lesión primaria que puede ir adquiriendo. Luego la N habla sobre nódulos, y lo que vamos a ver es que N0 significa que no ha habido afectación de nódulos o de ganglios.
Luego vamos a tener que de N1 a N3 va a empezar a afectarse los ganglios, dependiendo del número y la variedad de estos ganglios se va a ir colocando el sistema. Luego tenemos la M de metástasis. M0 significa que el tumor no ha generado una metástasis. M1 y M2 ya hay presencia de metástasis, dependiendo obviamente de dónde se dé esta metástasis. Y vamos a ver algunos ejemplos. Uno de estos viene a ser el cáncer de colon, donde vamos a ver que el estadio 0 viene a ser bien diferenciado. El estadio 0 significa que la lesión es in situ y está diferenciada, muy bien diferenciada. Estadio 1 bien diferenciado, estadio 2 moderadamente diferenciado, estadio 3 poco diferenciado y estadio 4 indiferenciado. Esto sería en cuanto a la diferenciación. El siguiente sería el cáncer de próstata, donde lo que vamos a ver es que el estadio 1 vamos a ver que el cáncer es in situ, no ha crecido, digamos el tamaño es menor a cierta medida. Luego tenemos el estadio 2, que puede ser de tipo A o tipo B, que más que nada se diferencian por la invasión. El estadio 2A sigue siendo in situ pero ha crecido. El estadio 2B ya no es in situ sino que ha migrado también a otras partes de la próstata. Y el estadio 3 va a llegar a lo que sería la parte de empezar a diseminarse, y el estadio 4 ya la destrucción total del órgano y se disemina tanto por sangre como por vía linfática. El siguiente punto sería hablar sobre el diagnóstico de laboratorio del cáncer. Lo que vamos a ver aquí es cómo se va a diagnosticar el cáncer. En sí existen diversos métodos, tantos histología, inmunología, entre otros métodos, y el primero del que vamos a hablar es de los métodos histológicos y citológicos. Lo que vamos a ver es que la forma de diagnosticar el cáncer puede ser a través de resección quirúrgica y luego hacer una biopsia, que es un estudio de esa resección, es decir, un pedazo de ese tumor se estudia en el microscopio y eso se le denomina biopsia. O puede ser también una punción por aspiración con aguja fina, donde mediante una aguja se extrae una pequeña parte del tumor. Entonces, a diferencia de la resección, quiere decir que en la resección se extrae a través de un proceso quirúrgico todo el tumor y luego se saca una parte del tumor para realizar la biopsia. En cambio, en la punción con aspiración de aguja fina no se extrae nunca el tumor, solo se coloca la aguja y se sustrae una pequeña parte del tumor. Luego tenemos el filtriz citológico, que es bastante usado para lo que sería el famoso Papa Nicolau, que sirve para ver la presencia del virus de papiloma humano. Luego tenemos también la triple toma cervicovaginal, que sirve también para el proceso del Papa Nicolau. Luego vamos a tener a la inmunohistoquímica, que es uno de los métodos que ha sido desarrollados en estas últimas décadas, y más que nada permite ver lo que sería la variedad de antígenos que van a estar presentes en las células, tanto tumorales como normales, y la técnica en sí se basa en la capacidad del anticuerpo para unirse a los antígenos tumorales, es decir, los antígenos que va a reconocer como extraños, solo si el anticuerpo está marcado con una sustancia, es decir, al anticuerpo se le coloca una sustancia que nos va a servir como señal. Lo que se hace aquí es que se reconoce la sustancia con la que se ha marcado el anticuerpo, y esta reacción va a ser visible y sirve principalmente para clasificar los tumores malignos y indiferenciados, determinar el lugar de origen de los tumores metastásicos, es decir, de las metástasis, y detectar ciertas moléculas importantes que nos pueden servir para el pronóstico y también para brindar el tratamiento al paciente.
Otro de los procedimientos también es la citometría de flujo, donde vamos a ver que esta se va a encargar de determinar rápida y de forma adecuada las características de las células individuales, ya sea los antígenos de las células tumorales, el ADN de las células tumorales, y con ello va a ayudar a actuar a lo que serían los linfocitos T, B y las células monocíticas, fagocíticas. Y luego tenemos el diagnóstico molecular, que sirve especialmente para predecir el comportamiento de los tumores. Dentro de ellos también sirve para ver el diagnóstico de la neoplasia maligna, el pronóstico de las neoplasias malignas, la detección de enfermedad residual mínima, es decir, si queda una enfermedad después del tratamiento, el diagnóstico, si es que el cáncer va a ser hereditario o no, entre otros. Y otro punto también importante viene a ser los marcadores tumorales, que han sido ampliamente usados, que ha aumentado, mejor dicho, su uso en los últimos años. Sin embargo, estos marcadores tumorales no sirven para el diagnóstico certero de cáncer, porque pueden estar aumentados ante ciertas situaciones de estrés o ante ciertas situaciones donde hay solo la lesión física del órgano más no un cáncer. Pues no son específicos del cáncer, pero sí van a contribuir para la detención del cáncer, para la eficacia del tratamiento y para ver si aparece una recidiva. Sin embargo, no es un diagnóstico definitivo. Dentro de los marcadores tumorales principales tengo al antígeno prostático específico, que sirve para diagnosticar, o mejor dicho, que puede exponer un posible cáncer adenocarcinoma prostático, el antígeno carcinoma embrionario, que es principalmente para carcinomas de colon, páncreas, estómago y mama, el alfa-fetoproteína, que sirve principalmente para el carcinoma hepatocelular, la gonadotropina coriónica humana, principalmente para lo que serían los tumores testiculares, el CA125 para tumores ováricos y las inmunoglobulinas principalmente para el mieloma múltiple. Y por último tenemos este cuadro donde nos muestra algunos antígenos, algunos marcadores tumorales principales usados en lo que sería la detección de el cáncer. Como ya les había dicho, no sirven para diagnóstico certero, sino que te pueden dar una luz sobre cierto cáncer, y estos se van a buscar obviamente en sangre a través de una prueba sanguínea, y se pueden detectar niveles altos. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a la clase de diagnóstico, aspectos clínicos y defensa del tumor. Muchas gracias por su atención.